Vaya ahí a Mateo capítulo 1 y vamos a el versículo 18, hermanos. Mateo 1, versículo 18. Le voy a pedir que me siga con su vista y voy a dar lectura de los versículos 18 al 20. Mateo 1, versos 18 al 20. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre. ¿Con quién, hermanos? Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermanos, el ángel del Señor le dijo a José: no temas recibir a María, y dice la Biblia, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermano, dos cosas muy sorprendentes para José. Número uno, se le apareció un ángel. Hermanos, antes del Evangelio de Mateo, en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el libro que está antes de Mateo, hermanos? Malaquías. Entre Malaquías y Mateo hay un periodo de tiempo de 300, 400 años que se conoce como los años de silencio. ¿Por qué, hermanos? En un sentido espiritual, nada estaba sucediendo, hermanos. Dios no se manifestó como lo había hecho en otras ocasiones. Espiritualmente hablando, hermano, todo era muy frío, muy apático, mucha religión, pero muy poca espiritualidad. Hermano, que apareciera un ángel, eso no sucedía hace siglos, hermanos. Entonces, a José se le aparece un ángel. Eso es mega sorprendente. La segunda cosa muy sorprendente es que el ángel, ¿qué le dijo a José? No temas recibir a María, dice la Biblia, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermano, ¿cuántas más personas en el mundo habían escuchado algo así? Ninguna. Hermano, ¿José entendió lo que se le estaba diciendo? No, hermanos, porque lo que se le está diciendo es algo misterioso, sorprendente. Lo impresionante es que aunque José no entendió, hermano, él hizo lo que se tenía que hacer. Quiero enseñar en esta noche sobre el tema ¿por qué Dios escogió a José, hermanos? ¿Por qué Dios escogió a José para, en un sentido, ser el padre no biológico, pero sí el padre adoptivo de quién, hermanos? Del Señor Jesucristo. Algo debía haber en él por lo cual Dios lo escogió, hermanos. Y bien haríamos nosotros en imitar lo que podemos aprender de José. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por su palabra. Le suplico en el nombre de Cristo que sea con nosotros, que hable en nuestras vidas, que podamos ser convencidos y redarguidos por su Santo Espíritu de imitar esta actitud tan especial que había en este hombre insignificante llamado José. Padre, obre poderosamente en el nombre de Cristo. Oramos. Amén. Hermano, no pierda Mateo y acompáñeme al libro de Isaías capítulo 7, por favor.
Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Ahora, préstenme mucha atención a lo que dice el versículo. La palabra de Dios dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que quién, hermanos, la Virgen concebirá y qué, hermano, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermano, ¿qué se está profetizando aquí en Isaías 7:14, hermanos? Que una virgen, siendo virgen, daría a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, Mateo 1:23 nos dice, y traducido es, Dios con nosotros. Entonces, Isaías 7:14 está profetizando el nacimiento de quién, hermanos? Del Señor Jesucristo. Ahora, vean lo que dice el versículo 15. Teniendo en mente que el versículo 14 nos profetiza el nacimiento de Jesús, note lo que dice el versículo 15. Comerá mantequilla y miel. ¿Quién, hermanos? El Señor Jesucristo. Hasta que sepa qué cosa, hermanos. Hasta que sepa qué, hermanos. Desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿De quién se nos está hablando? Del Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué dice la Biblia del Señor Jesucristo? Hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Pastor, ¿sí está hablando de Cristo? Ya me perdí, hermano. ¿Sí está hablando de Cristo? Sí. Ahora, explíqueme usted ahora a mí entonces, ¿cómo está eso de que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno? ¿Que Cristo no es Dios? Ahora, si es Dios, Él no tiene que aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno. Ahora, cuando hablamos de Cristo, efectivamente, hermana Leti, siempre debemos tener en mente que Cristo no solamente era 100% Dios. Cristo también era y es 100% ¿qué, hermanos? Hombre. Hermano, como Dios obviamente es perfecto. Pero cuando dice la Biblia, sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, estamos hablando de Jesús el hombre. Dice la Biblia, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ahora, vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Note lo que dice versículo 5. Hebreos 5:5. Así tampoco, ¿quién, hermanos? Se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su ¿qué? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, hermano, vea lo que dice el versículo 8, hermanos. Es más, léalo conmigo si usted lo tiene. ¿Listos, hermanos? Y aunque era hijo, por lo que padeció... Ay, carambas. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió, hermanos?
hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué, hermanos? La obediencia. ¿Quién, hermanos? Jesús, el hombre. Jesús, el hombre. Una de las razones por las que Dios se encarnó, hermano, la razón principal por la que Dios se hizo hombre es para pagar por nuestros pecados. Hermano, si Cristo únicamente hubiera sido Dios, nunca podría haber muerto. Si Cristo únicamente hubiera sido hombre, nunca podría resucitar. Tenía que ser al mismo tiempo Dios y hombre. Como hombre murió, como Dios resucitó. ¿Qué dice la Biblia? Entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Una de las razones principales por las que Dios se hizo hombre es pagar por nuestros pecados. Pero también, hermano, una de las razones principales por las que Dios se hizo hombre es para dejarnos un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De cómo vivir nuestra vida. Hermano, Cristo como hombre aprendió a desechar lo malo y escoger lo bueno. Cristo como hombre, ¿qué dice Hebreos 5:8? ¿Qué aprendió, hermanos? Ahora, es importante tener en mente lo siguiente. Aprendió a desechar lo malo y escoger lo bueno. Aprendió obediencia, pero en el proceso de desechar lo malo y escoger lo bueno, en el proceso de aprender obediencia, nunca pecó, hermanos. Nunca cometió ningún error. Ahora, hermano, si Cristo tenía que ser un ejemplo perfecto, hay un detalle muy importante, hermanos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Espero me esté poniendo atención, no se pierda para que aprenda la lección, hermanos. Lucas capítulo 2. Miren, no voy a leer todo el pasaje por razón de tiempo, pero del 41 al 52 se nos narra cuando Jesús fue llevado al templo teniendo 12 años. ¿Se acuerda qué sucedió, hermano, cuando van de regreso a casa? Ahora, hermano, la costumbre, la tradición era que los hombres se juntaban con los hombres, las mujeres con las mujeres, los niños con los niños, cada quien iba charlando, platicando. Y hermano, al no ir José y María tomando de la mano a Jesús, ellos daban por hecho de que Jesús iba con el grupo. Pero después se dan cuenta que Jesús no iba con el grupo. Imagínense que se les perdió el chamaco, hermanos. Obviamente se desesperan y van en busca de él. ¿Y qué les dice Cristo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahora, vea versículo 50, hermanos. Versículo 50. Mas ellos, ¿qué, hermano? Ahora, tome nota del 51 y 52. ¿Y descendió con quién? ¿A quién se refiere a ellos, hermanos? José y María. Y volvió a Nazaret y estaba, ¿qué, hermano? Sujeto a ellos. ¿Qué quiere decir que estaba sujeto a ellos, hermanos? Que lo que José y María decían, él lo hacía. Ahora, ¿qué nos dice Isaías y qué nos dice Hebreos? ¿Comerá mantequilla y miel?
hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y aunque era hijo y padeció, aprendió obediencia. Hermano, si Jesús como hombre tenía que aprender obediencia, hermanos, agárrese de la banca porque lo que le voy a decir ahora es pesado, hermanos. ¿Ya se agarró de la banca? Es más, persíguese si quiere antes de escucharlo. ¿Listos, hermanos? Si Jesús hubiera estado bajo el liderazgo de Polo y Anamaida, si Jesús hubiera estado bajo el liderazgo de Martín y Angélica, si Jesús hubiera estado bajo el liderazgo de Octavio y Paola, si Jesús hubiera estado bajo el liderazgo de Raquel y David, si Jesús hubiera estado bajo el liderazgo de Raimundo y Lupita, si Jesús hubiera estado bajo el liderazgo de Porfirio y Rafaela, ¿hubiera aprendido obediencia? Si Jesús tenía que aprender obediencia, ¿sabe cuál es la mejor manera de aprender obediencia? No escuchando, ¡tienes que obedecer! No, ¿sabe cuál es la mejor manera de aprender obediencia? Viendo un modelo. Viendo un modelo. ¿Sabe por qué a veces los hijos son bien rebeldes? ¿Sabe por qué a veces los hijos son unos monstruitos? Ahora, los padres aprendemos a ser hipócritas, hermano. ¿En qué sentido? Los hijos son genuinos, naturales. Ya de adultos aprendemos a fingir. Saca la bazooka el reverendo Rambo, ¿verdad? ¿Le estoy diciendo mentiras o dice el cholo es la mera neta? Hermano, ¿en qué hogar Dios el Padre tenía que poner a Jesús? Mire, no podemos decir que en un hogar perfecto, porque el único perfecto es Jesús. Pero sí el Padre tenía que escoger a una virgen y a un esposo de esa virgen, donde Jesús, el Verbo encarnado, pudiera ver un modelo a seguir. Hermanos, regrese a Mateo 1:18. Dice la Biblia, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, ¿su qué? Su marido. Ahora, si era marido, ¿por qué no se juntaban? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermano, cuando encontramos a José y a María, que por primera vez aparecen en la escena, la Biblia nos dice que ellos se encontraban desposados. ¿Qué significa esto? Hermanos, su servidor y mi esposa nos casamos un 1 de octubre del 2004. Pero el 23 de diciembre del 2003, su servidor y mis papás fuimos a la casa de la familia Robles a hablar con don Manuel y la señora Alma. ¿Para qué? Para pedir la mano de su hija Paola. Y ese día, Octavio y Paola nos comprometimos. En nuestra cultura se le llama, la pidió, se comprometieron. En aquellos tiempos
se usaba el término se desposaron. Ahora, hermano, después le platico por qué la pedí en diciembre y nos casamos hasta octubre. Regularmente es con menos tiempo. Después le platicaré por qué. Pero en aquellos tiempos, yo sé que le encanta el chisme y quisiera saber ya, ¿verdad? No, para la siguiente. Hermanos, en aquel tiempo se desposaban 1 o hasta 2 años antes de celebrar la boda. En aquel tiempo, cuando una parejita se desposaba, era algo sumamente serio, hermano. No es de que la muchacha me vio feo o yo la vi fea. ¡Ay, muere! ¡Ay, te ve el anillo! Yo no quiero nada. No, hermano. En aquel tiempo no eran así. Cuando se desposaban, hermano, legalmente, ellos contaban como que estaban casados. No vivían juntos. María es virgen y ya tiene tiempo desposada con José. No es como ahora. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Bueno, vámonos al motel entonces. No, esas perversidades ocurren hoy. En aquel tiempo no era así, hermanos. Hermano, están desposados. Y dice la Biblia que estando desposados, ¿qué sucede, hermano? Resulta que María está embarazada. Ahora, aquí vemos la narración de Mateo. Para entender mejor, vamos a ver la narración de Lucas. Vaya a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice la Biblia, ¿estamos ahí, hermanos? Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, déjenme darle una breve explicación. ¿A qué se refiere el 6º mes? Usted necesita leer todo el capítulo para entender. Hermano, el ángel Gabriel primero apareció a Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth fueron padres ¿de quién? De Juan el Bautista. El ángel apareció a Zacarías y le dijo, tu esposa Elizabeth va a dar a luz un hijo y le van a poner Juanito. Él preparará el camino del Mesías. Al sexto mes, hermano, ya cuando le andaban queriendo hacer un ultrasonido para ratificar que iba a ser Juanito, el ángel ahora aparece a María. Y vea lo que dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Una pregunta muy lógica. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no, ¿qué? ¿Qué significa esto? No he tenido relación sexual con varón alguno. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, hermano, lo que sigue a continuación es una manera como María podía comprobar de que no tenía un sueño, de que lo que estaba sucediendo era real. Mire versículo 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban, ¿qué, hermano? Estéril. La que llamaban estéril. ¿Por qué le llamaban estéril? Porque era una señora ya grande
y no tenía hijos. Mire qué crueldad de aquel tiempo, hermano. Yo no sé si se lo decían en su cara o a las espaldas. ¡Ay, mal estéril! Pues la que llamaban estéril ha dado a luz a un hijo, está embarazada, y dice el 37, porque nada hay imposible para Dios. Ahora, hermano, tome nota de lo siguiente. Después de que el ángel le dice a María, tu parienta Elizabeth está en su 6º mes de embarazo, hermanos, ¿qué hace María? Va a visitarla. Versículo 56. Mire versículo 56. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, perdón, hermanos, versículo 56. Y se quedó María con ella, ¿cuánto tiempo? Como 3 meses. Después se volvió a su casa. ¿Qué hizo María después de escuchar que Elizabeth está embarazada? Emprende un viaje a la montaña. Organizó el baby shower, hermano, hizo recuerditos, etcétera, etcétera. Nació Juan el Bautista. Hermano, María ya va de regreso a casa. Y escuche, dice Mateo 1, 18 y 19, dice Mateo 1, 19, que de repente José se da cuenta. Mire, por 3 meses José no supo de ella. ¿Dónde está ella? En la montaña. No había WhatsApp, no había correo electrónico, no había correo por carta, ni señales de humo, hermanos. En 3 meses no ha sabido nada de ella. Y de repente María aparece en la escena. Y resulta que ya no usa talla. ¿Talla cuál, hermanos? Ya no usa talla 32, hermanos. María dice, uso 32, pero me siento cómoda con el 36. Hermano, José se da cuenta que algo ha pasado en María. Y dice la Biblia que como era justo, no quería infamarla. ¿Sabe qué pudo haber hecho José, hermano? Haber hecho un escándalo público. ¿Y sabe qué dice la ley de Moisés que le tenía que pasar a María? Piedras, hermano. Como era justo, ¿qué quiere decir que era justo? La Biblia dice que no hay justo ni a un uno. La palabra justo ahí se refiere que José, hermano, vivía con la determinación de hacer todo el esfuerzo posible por cumplir las demandas de Dios. No quiere decir que era perfecto, pero quiere decir que daba su mayor esfuerzo, hermanos. ¿Y qué hizo él, hermano? Había otra manera de terminar la relación. Secretamente, escribir una carta de divorcio. ¿Para qué hacía esto, hermano? Para evitar la muerte de María. Cuando eso sucede, ¿qué pasa, hermanos? El ángel aparece en la escena. Y aquí llego al punto de hacer la siguiente pregunta, hermano. ¿Cuál es la principal nota? ¿Cuál es la principal característica que distingue a José, hermanos? Dice la Biblia que era justo. La Biblia nos da a entender que era piadoso. Pero ¿cuál sería la principal característica de José? La principal característica de José, hermano, es que era un hombre obediente. Era un hombre obediente. Antes de demostrárselo bíblicamente, es importante que nos hagamos nosotros la pregunta. Hermanos, ¿cómo nos conocen a nosotros? ¿Habrá alguien aquí que lo conocen como el de mecha corta?
¿Habrá alguien aquí que lo conocen como el tranza? ¿Habrá alguien aquí que lo conocen como el mentiroso? ¿Habrá alguien que lo conocen aquí como el perezoso? Es que se escucha bien fuerte, perezoso, hermano. Mejor perezoso. Ya usted lo junta. Hermano, ¿qué nos distingue a nosotros? Mire, yo estoy muy lejos de eso, hermano, pero cuando mis hijos mueran y si Dios me permite tener nietos o bisnietos, ¿cuánto me gustaría, hermano, que en el epitafio pudieran decir, pudieran escribir, fue un hombre obediente? Qué tremendo sería que en nuestra tumba pudieran poner, fue un hombre obediente. ¿Qué herencia dejó? Un ejemplo de obediencia. ¿Cuántas hectáreas dejó? No, ninguna, pero dejó un ejemplo de obediencia. ¿Cuántos carros dejó? ¿Cuántas casas dejó? ¿Cuánto dejó en el banco? No, al contrario, dejó una deuda en Coppel, pero pagaba puntualmente. Era obediente. Hermano, cuando partamos de este mundo, ¿qué van a decir de nosotros? Mire, por favor, hermano, si a mí me toca sepultarle, no me haga tener la tentación de tener que decir mentiras en su funeral, hermano. Porque si ha visto que se muere a alguien y le salen las virtudes, puras tristes mentiras la mayoría de las veces. Ahora, yo quiero, hermano, que si usted me entierra a mí, no tenga que batallar y echar mentiras, hermanos. Por eso quiero echarle ganas, hermano. Bueno, le estoy echando ganas. ¿Qué nos distingue a nosotros? ¿Sabe qué distinguía a José? La obediencia. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 1:19. Mateo 1:19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí la virgen, etcétera, etcétera. Versículo 24. Y despertando José del sueño, lea conmigo lo que dice el resto del versículo. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Ahora, dice la Biblia que recibió a su mujer, pero ¿qué nos dice el versículo 19? Inicialmente, ¿qué intención tenía? ¡Dejarla! ¿Y por qué la recibió? Porque Dios se lo mandó. Hermanos, escúchenme lo siguiente. ¿Cuántas preguntas le hizo José al ángel para aceptar tomar a María por mujer? Y porque usted tiene 10,000 preguntas y quiere ser convencido antes de rendirse a Dios. No se haga como que no oye, se lo estoy diciendo muy claramente. Me dan ganas de ir de uno por uno diciendo su nombre para que no diga no era para mí. Bueno, empezando conmigo. Hermano, ¿cuántas preguntas hizo el ángel? Perdón, José al ángel. Ninguna. Ahora, hermano, ¿sabe usted que han pasado 2000 años y el nacimiento virginal sigue siendo un misterio? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si no lo entendemos ahorita, mucho menos lo entendía José en calientito después de haberlo recibido. Pero él no esperó entender para obedecer, él obedeció simplemente porque Dios se lo estaba diciendo. Hermano, José pensaba dejarla, pero como el ángel le dijo que no lo hiciera, tomó a María por mujer. Mire capítulo 2 del Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Aquí Jesús ya nació, hermano.
Capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre. ¿Y qué hizo, hermano? Y se fue a Egipto. Primero el ángel le dijo: toma, mujer, a María por tu mujer. ¿Y qué hizo? José tomó a María por su mujer. Ahora, hermano, Jesús tiene menos de 2 años, porque acuérdense que el emperador mandó matar a todos los menores de 2 años, hermano. O va a mandar matar a los menores de 2 años. ¿Qué hace el ángel? Le dice a José: toma a tu mujer, toma al niño y vayan a Egipto. Vayan a Egipto, ¿por qué? Porque a alguien les va a querer hacer mal. Hermano, cuando el ángel le dijo a José que se fueran a Egipto, ¿cuántos niños habían muerto hasta ese momento? Ninguno, todavía no empezaba la matanza. José no dijo: Señor, déjame ver que primero caiga el primero y nos vamos. No. Antes de que los soldados fueran a corretear niños para matarlos, José y María ya estaban en Egipto, hermanos. ¿Qué aprendemos de José? Obedeció. Obedeció sin cuestionar, sin chistar. Mire un tercer ejemplo, Mateo 2:19. Mateo 2:19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. ¿Por qué está en Egipto? Porque allá lo mandó el Señor, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre. ¿Y qué hizo, hermano? Y vino a tierra de Israel. Hermano, el ángel aparece y le dice: toma a María por mujer. ¿Y qué hizo José? Obedeció. El ángel aparece y le dice: vete a Egipto. ¿Y qué hizo José? Se fue a Egipto con José y María. José, María y Jesús están en Egipto y el ángel les dice: regresen a tierra de Israel. ¿Y qué hicieron? Regresaron a tierra de Israel. Hermano, ¿cuál es la principal característica que distingue a José? La obediencia. Ahora, hermano, hay un detalle muy sobresaliente en la obediencia de José. ¿Cuál es el detalle muy sobresaliente en la obediencia de José? Miren Mateo 1, versículo 22. Del 19, hermano, es cuando el ángel le dice: toma a María por tu mujer. Mire versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese, ¿qué? Por medio del profeta. Ahora, hermano, mire capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Perdón, primero el 15 y después el 23. Mire versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese, ¿qué? ¿Por medio de quién? Del profeta. Mire capítulo 2, versículo, ahora sí, hermano, 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese, ¿qué? Eso quiere decir, hermano, que la obediencia de José está conectado ¿a qué? Al cumplimiento de las profecías. Hermano, la obediencia, hermano, bájale un poquito. La obediencia de José está conectado al cumplimiento de profecías. Hermanos, qué tremendo está esto. Qué tremendo está esto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Se le acabó la pila, yo creo, hermano. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano?
José está siendo parte muy esencial de los propósitos de Dios. ¿No dice la Biblia, Jehová cumplirá? Tomando como referencia lo que hemos visto, ¿sabe cuándo Él cumple su propósito en nosotros? Cuando somos obedientes. Y si alguien aquí vive haciendo lo que le da su regaladísima gana, el plan de Dios no se frustra, pero tú te pierdes la bendición. ¿Te quieres perder la bendición? Sigue haciendo lo que te da tu regaladísima gana. Hermano, José obedeció. Y 3 veces se repite la frase, para que se cumpliese lo que Dios dijo a través de los profetas. Hermano, ¿cuántas bendiciones nos perdemos por hacer nuestra propia voluntad? ¿A cuántos quebrantos nos exponemos por seguir nuestro propio camino? La nota más sobresaliente de José fue la obediencia. Nuevamente les repito, hermano, ¿cuál es la nota más sobresaliente de nosotros? Mire, hermano, gloria a Dios que tenemos vida. Y si Dios nos presta varios días, semanas, meses o años más, si usted es sabio, ¿sabe qué es lo que debiéramos planear saliendo de aquí de esta reunión, hermano? Llueve, truene, relampaguee, yo voy a ser obediente. Porque si Dios me presta más años de vida, no importa las cosas malas que hayan pasado en mí. La nota más sobresaliente con la que quiero que me recuerden un día es obediencia. Obediencia. Querido hermano, vaya a 1 Samuel 15, versículo 22. 1 Samuel 15, versículo 22. Dios había dado una instrucción muy especial y muy específica al rey Saúl. Y vea lo que dice 1 Samuel 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a qué, hermano? Ciertamente el obedecer es mejor que qué, hermano, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la qué, y como ídolos e idolatría la obstinación. Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos de acuerdo que la brujería es pecado? ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que la desobediencia es comparada con la brujería. Así es que no quiera crucificar a la bruja de la esquina. Si usted es un triste desobediente, está en la misma condición que la bruja. Es lo que la Biblia está diciendo, hermano. La palabra rebelión aquí tiene que ver con desobediencia. ¿Y qué dice la Biblia? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, la desobediencia, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Hermano, ¿qué es lo que Dios desea? Que seamos obedientes. Que seamos obedientes. Déjeme llegar a la recta final del mensaje, hacer una pregunta y contestarla. Hermanos, ¿por qué debemos ser obedientes? José fue obediente. Se dice de Jesús en la profecía: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y tomar lo bueno. Hebreos dice: aprendió obediencia. ¿En qué hogar fue puesto Jesús? En un hogar donde el cabeza de hogar era obediente, hermanos. Y ya aprenderemos más adelante acerca de María. Pero lo que distinguía a José fue la obediencia. Si a nosotros nos va a distinguir la obediencia,
quiero responder la pregunta, ¿por qué debemos ser obedientes, hermanos? En primer lugar, debemos ser obedientes porque Él es Dios y nosotros somos sus criaturas, hermanos. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Ahora, posiblemente la mayoría, si no es que todos los que estamos aquí, no solamente somos criaturas de Dios. Aparte de criaturas, ¿qué más somos? Hijos. ¿Sabe qué nos diferencia a nosotros y a los del mundo? Ellos también son criaturas, pero ellos no son hijos de Dios. Nosotros sí. Entonces, ¿qué se espera de sus criaturas? ¿Qué se espera de sus hijos? Obediencia. Dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas. ¿Sabe qué significa ovejas de su prado? No dice ahí ovejas descarriadas. Las ovejas descarriadas no son ovejas del prado del Señor. Hermano, ovejas de su prado tiene que ver con ovejas obedientes. ¿Por qué debemos obedecer? Porque Él es Dios y nosotros sus criaturas, nosotros sus hijos. Hermano, ojalá y pudiéramos entrar en convicción en lo siguiente que le voy a decir. No, nunca y 10,000 veces nunca, no. La obediencia es opción, hermanos. La obediencia no es opción. Papás, nosotros lo podremos entender un poquito. Una de las cosas que puede frustrar mucho a los papás es que el papá dé una orden y la vuelva a repetir, y la vuelva a repetir, y la vuelva a repetir. Papás, si usted le queda el chaleco como me queda a mí, levante su mano conmigo. No, espérenme, déjenme primero decir que y luego después, ustedes van 3 pasos adelante, espérenme, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que decir? ¿Cuántas veces tengo que decirte para que me hagas caso? Somos de este mundo, hermanos. No se lo digan a Daniel, Octavio y a Sara, hermanos. Hermanos, dice la Biblia que a Dios le dolía en su corazón ver la actitud de la gente allá en Génesis 6. Hermano, obediencia no es opcional. Obediencia es un deber. Es un deber. ¿Sabe cuál es la clave para tener hijos obedientes? No les prometa el iPhone, no les prometa la tablet, no. Iba a decir no sea ignorante, pero no se lo voy a decir, hermano. No les prometa eso, hermano. No les prometa llevarlos al Dolphy o a los churros Machuca. No. ¿Sabe qué tiene que ser para tener hijos obedientes? Sea un padre obediente. Sea un padre obediente. Por cierto, si no ha sido un padre obediente, pídales perdón porque les ha dado mal ejemplo. Y no sea hipócrita, sea sincero. Hermanos, ¿por qué Isaac estuvo dispuesto a dejarse sacrificar? Porque veía un padre obediente. ¿Por qué obedecer? Porque Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Hermano, en segundo lugar, ¿por qué obedecer? Porque la obediencia es el mejor y exclusivo camino a la bendición, hermanos. No tiene que buscarlo. Estos pues, voy a leer Deuteronomio 6, no tiene que ir ahí. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos, mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermano,
quiere que a su hijo le vaya bien. Mire, yo recuerdo, hermano, escuchar a una familia en Hermosillo, uno de los trabajos, hermano, no sé ahorita, pero hace años, uno de los trabajos muy peleados, hermano, aparte de comisión, hermano, es la empresa Ford. Hay una empresa Ford en Hermosillo, y muchos pelean, hacen filas interminables, duermen ahí, hermano, esperando para una ficha o algo, para ser candidato para ser de la empresa Ford. Y recuerdo que a un joven, hermano, le dieron trabajo y la planta en la empresa Ford, y unos amigos de sus papás, de los papás de este joven, dicen: ay, qué bendición, le va a ir muy bien, le va a ir muy bien. ¿Sabe que en la empresa Ford hay muchos sinvergüenzas? ¿Sabe que en cualquier empresa está plagado de sinvergüenzas y de impíos, hermano? A alguien no le va bien porque es de la empresa Ford, o es de Telmex, o es de cualquier empresa. Del seguro. ¿Quién dijo el seguro? ¿Qué traen contra la hermana Gladys? Hermano, ¿sabe qué necesitamos? Mire, no me malentienda, no me malentienda. Así usted venda, así sea paletero, hermano. Va su niña a la escuela. Oye, mijita, ¿y en qué trabaja tu papá? Qué bonito está el día. ¿En qué trabaja tu papá? ¿Qué? Le dio vergüenza decir que es paletero. ¡Bolea zapatos allá en la plazuela! Hermano, no importa lo que seamos, mientras seamos honrados, hermano, la obediencia hace la diferencia. La obediencia hace la diferencia. Hermano, ¿por qué obedecer? Porque la obediencia trae bendición. Número 3, ¿por qué obedecer? ¿Qué se dijo 3 veces de José para que se cumpliese la profecía? Para que se cumpliese la profecía. Para que se cumpliese la profecía. Hermano, la obediencia nos lleva a cumplir los propósitos de Dios. Dice la Escritura: para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nadie en desobediencia, nadie en rebeldía puede comprobar, hermano, la dulzura de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios. Hermano, la obediencia nos lleva a cumplir con los propósitos de Dios. Déjeme decirle una última cosa, hermanos, y aquí vamos a terminar. Pero déjeme primero decirle un ejemplo negativo y luego uno positivo. La obediencia es necesaria porque somos creación de Dios, porque nos lleva a la bendición, porque nos ayuda a cumplir propósitos. Déjeme, para ilustrar el último punto, déjeme presentarle un ejemplo negativo. ¿Se acuerdan de un hombre llamado Acán? ¿Cómo murió Acán en la primera cepa del COVID, hermanos? ¿Cómo murió Acán? Acán murió apedreado. ¿Sabe quién fue apedreado con él? Su esposa y sus hijos. ¿Por qué, pastor? Porque se clavó un manto y unos lingotes cuando Dios les había dicho que no lo hicieran. Ahora, ¿qué culpa tenía la esposa y los hijos? No tengo el tiempo para explicárselo, hermano, pero dice el versículo: tanto peca el que mata a la vaca. ¿Sabe por qué la esposa y los hijos también se fueron entre las patas de Acán? Porque fueron cómplices de él, hermano. Fueron cómplices de él. Por la desobediencia de Acán, fueron afectados. Hermano, cuando vino el diluvio, murieron miles de personas. ¿A quién habló Dios para que construyera un arca? A Noé. Y aparte de Noé, ¿quién más se salvó, hermanos? Su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Hermano, ¿por qué obedecer? Porque la obediencia beneficia a otros.
¿Sabe por qué sabe cuál debiera ser una de mis motivaciones de ser obediente? Que mi esposa sea beneficiada, que mis hijos sean beneficiados, que los nietos un día sean beneficiados, hermano. Hermano, la obediencia no solo trae bendición a la persona. Mañana al mediodía, mañana a las 12, si otra cosa no pasa, voy a estar predicando en un centro de rehabilitación todos los jueves a las 12. Voy y predico en centro de rehabilitación. Los jóvenes pueden decir, ¡es mi vida! ¡Yo hago de ella lo que quiero! ¿A cuántas madres y padres me ha tocado ver llorar? Si es su vida, ¿a los padres qué? No, hermanos, no somos llaneros solitarios. Para bien y para mal, lo que hagamos afecta a otros. Mire, si la desobediencia trae quebranto a nuestra persona y a nuestra familia, ¿por qué no mejor ser obedientes, hermanos? La obediencia nos beneficia a nosotros, pero también a los que nos rodean. A los que nos rodean. ¿Por qué Dios usó a José, hermanos? ¿Por qué Dios escogió a José? Porque fue un hombre obediente. Fue un hombre obediente. Querido hermano, busquemos con todo nuestro corazón ser obedientes. Busquemos con todo nuestro corazón aferrarnos a Él. Con su ayuda, hermano, con su ayuda, con su gracia, podemos ser obedientes. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a orar.